Feministas, honorables invitados, amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. En nombre de la Universidad Lingnan de Hong Kong, del equipo organizador y de la Universidad Global para la Sostenibilidad y de Peace Women Across the World, les doy la bienvenida al encuentro Feministas Futuros, Feministas, Políticas de las Posibilidades 1 y 2. Hoy tenemos la sesión número 1 y mañana, que es el 3 de julio, vamos a tener la sesión número 2 a las 10 de la mañana horario UTC, para poder seguir debatiendo y compartiendo el tema de los futuros feministas. Estamos honrados de contar con estos oradores, oradoras para compartir con nosotras sus experiencias. Es una oportunidad muy preciada para nosotros para aprender. Creo que estas sesiones de estos 2 días van a ser intelectualmente interesantes e inspiradoras desde el punto de vista moral, y serán una buena oportunidad para compartir diferentes perspectivas de los futuros feministas a partir de diferentes regiones y diferentes países. Me gustaría presentarles la historia de la PWAG, esta organización que se llama Peace Women Across the Globe. Se basa en la iniciativa llamada 1000 mujeres por el Premio Nobel de la Paz, que comenzó en el año 2003 en Suiza, llevada a cabo por mujeres activas en el trabajo por la paz. 1000 mujeres fueron nominadas colectivamente para el Premio Nobel de la Paz en el 2005 para representar a cientos de miles de mujeres que eran activistas por la paz como símbolo de su valentía, de su coraje, pero que generalmente quedan invisibilizadas. Y este trabajo siempre está emprendido y realizado por mujeres. A pesar de que Peace Women no recibió este premio tan prestigioso en 2005, la campaña mundial y el trabajo realizado por Peace Women Across the Globe han ayudado a hacer que el compromiso de las mujeres y la experiencia de estas mujeres sea más visible. El trabajo de esta asociación también permitió que las mujeres contribuyeran con sus conocimientos para los procesos de resolución de conflictos, de paz y de democratización. En la primera conferencia de este foro, que fue el 15 de junio, Gustavo Esteva, de México, habló acerca de la amistad, de la esperanza y de la sorpresa. Y lo cito, dijo: sin cara, sin contacto, sin interactuar con los demás, ni siquiera con los seres queridos. Pueden contaminarte, incluso matarte, al contagiarte de COVID-19. Hay confinamiento, niños conectados a las pantallas durante horas, asistiendo a las clases de su plan de estudios, que cada vez es más irrelevante para sus vidas. ¿Todavía podemos llamar a esto una sociedad humana, una sociedad humanitaria? La destrucción sistemática de la tierra, un aumento de la violencia, el desmantelamiento del tejido social y del Estado de Derecho, con un control cada vez mayor y más ilegal de la vida de las personas. En México, cada día son asesinadas 100 personas y áreas enormes han permanecido durante años bajo el control criminal. Se ha vuelto cada vez más difícil marcar una línea divisoria entre el mundo de las instituciones y el mundo del crimen. En el último año se han hecho evidentes los extremos de las desigualdades nacionales e internacionales exacerbadas por COVID-19, habiendo perdido empleos, habiendo perdido fuentes de ingreso. Millones de personas se vieron obligadas a reinventarse para sobrevivir. Esto fue el discurso de Gustavo Esteva.
Este discurso de apertura me conmovió mucho. Lo editaremos para poder compartirlo luego con todos, así que tengan paciencia, esperen. Para este octavo foro, el tema principal es la cuestión de la política de la esperanza. Ya empezamos diálogos, conferencias, debates aquí en el foro. Y en los próximos días vamos a seguir teniendo debates y conferencias desde el 4 de julio hasta el 19 de julio. Y vamos a tener el privilegio de contar con las ideas de muchos oradores y oradoras eminentes. Así que todos esperamos tener intercambios intelectuales muy profundos. La sesión de hoy se llama Futuros Feministas, la política de la posibilidad. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las fallas, las debilidades del sistema capitalista. Ha expuesto y profundizado la brecha entre ricos y pobres, entre los que son servidos y los que sirven a otros. Y solo unos pocos se han beneficiado económicamente de forma sin precedentes. La mayoría de las personas sufre cada vez más. La violencia de género aumentó en todo el mundo y las respuestas militarizadas, incluyendo la opresión a la disidencia política, ya que todo esto parece ser la norma en muchos países. Sin embargo, existen ejemplos de futuros feministas. En esta sesión interactiva nos vamos a centrar en los futuros feministas. Vamos a compartir historias inspiradoras de ejemplos ya existentes. Feministas de todo el mundo se unen para compartir ideas y estrategias y desarrollar una visión de solidaridad. Me gustaría presentarme en primer lugar. Mi nombre es Aoyang Laisheng. Soy miembro fundadora de la Universidad Global para la Sostenibilidad, miembro del grupo ARINA, coordinadora de Lingnan Gardens, la Universidad de Lingnan en Hong Kong. Soy representante regional de Peace Women Across the Globe en Hong Kong y en China continental, y soy una de las coordinadoras de Woke Asia Feminist. También soy entrenadora de Tai Chi y he practicado Tai Chi durante más de 20 años. Así que muchas gracias a mis comoderadoras de hoy, Margo Okazawa Rey y Carla Weyman, que son también parte de este equipo organizador. Así que Margo Okazawa es una de las cofundadoras de la Red Internacional de Mujeres contra el Militarismo. La IWNAM educa y realiza campañas contra el militarismo y contra la presencia y los impactos de las operaciones militares estadounidenses en Asia Oriental Pacífica. Sus principales áreas de investigación y activismo desde 1994 son militarismo, conflicto armado, violencia contra la mujer, entendida de manera interseccional. Así que Margo es miembro de la Junta Asesora desde el 2003. Y quiero agradecer también a nuestras intérpretes de español a inglés, Mercedes Pico y Laura Lafuente, a nuestras intérpretes de inglés chino, Liang Ying y Li Menhong. Espero que recuerden estas sesiones, que recuerden no solo ideas inspiradoras, sino también las amistades nuevas que podamos hacer hoy a través de Internet. Sabemos que realmente lo que nos conecta en este webinar no es en realidad un espacio virtual, sino el mundo real y el amor que compartimos. Para las feministas, ser feminista significa luchar por la igualdad de todas las personas. Es importante que el feminismo sea interseccional. No debería excluir a las personas basándose en su género, raza, nivel socioeconómico
capacidad u orientación sexual. Ser feminista permite que las personas vean el mundo no como es, sino como podría ser. Si uno cambia la mente, cambia el mundo. Les agradecemos nuevamente por acompañarnos hoy y hacer que este encuentro sea memorable. Así que, querida Margo, tienes la palabra. Muchas gracias por esta apertura y por enmarcar así la sesión de hoy. Como dijo Laisen recién, y como todos saben, el tema principal de nuestra conversación es las políticas feministas de la esperanza y las posibilidades. Realmente las posibilidades. Quiero decirles entonces que recientemente tuve una idea, como que para mí la esperanza es reconocer el pasado, de dónde venimos, a nuestros ancestros, también reconocer dónde estamos en este momento político y también mirar hacia el futuro y ver las posibilidades en el futuro. Eso es lo que me inspira a mí y espero también que hoy escuchen de todos nuestros participantes, de nuestras oradoras, sus ideas, ideas muy específicas y concretas sobre cómo pensamos que el futuro feminista debería verse o qué queremos que sea. Y le estaba diciendo a nuestros participantes un poquito más temprano, muchos webinars hacen muchísimas críticas y ese tipo de cosas. Nosotras lo que queremos es verdaderamente imaginar, pensar en grande y también escucharlas a ustedes aportar sobre formas concretas en las que están creando el futuro o incluso viviendo ya en el futuro. También les pedimos a todos nuestros participantes que por favor aporten su propia visión y sus propias representaciones de posibilidades del futuro feminista, políticas de la política de las posibilidades. Vamos a tener entonces una sesión interactiva y como dijo Lai Zheng, también estamos tratando de hacer conexiones nuevas, profundizar las conexiones que tenemos que ya son existentes, porque para mí la política feminista fundamentalmente se trata de profundizar y fortalecer las relaciones y las conexiones a través de la distancia, a través del tiempo y de las generaciones. Entonces ahora empezamos, sin más. Le pedimos a nuestros participantes que piensen en varias preguntas para enmarcar sus presentaciones. Estas preguntas tienen que ver con cuando imaginan un futuro feminista, ¿qué tres valores y principios piensan que deberían ser fundacionales y por qué? Uy, creo que voy demasiado rápido, disculpen. La próxima pregunta es, ¿en qué tipo de feministas debemos convertirnos para poder sostener nuestra visión? ¿Y qué tipos de solidaridad queremos como comunidades feministas? Y la tercera pregunta también es muy importante. Es pensemos en, o pensando en aquello que nos confunde o aquello que las confunde sobre su situación de trabajo o sobre sus contextos particulares. Cuando imaginan el futuro, ¿qué quieren crear? ¿Qué quieren cambiar? Esas son las tres preguntas. Voy a hacer una breve presentación de cada persona eh, justo antes de que hable y cada persona va a presentar más o menos 10 minutos. Mientras escuchan, por favor, tomen nota. También presten atención a lo que les dice su cuerpo mientras escuchan a nuestras oradoras. Nuevamente, muchísimas gracias. Carla, ¿querés abrir tu micrófono, tu cámara y decir hola? Si pudieras hacerlo. Carla es nuestra co-conspiradora y está aquí con nosotras. Hola a todas. Muchísimas gracias, Leison y Margot. Estoy muy feliz de estar acá. Desafortunadamente me siento un poco mal a partir de que me dieron la vacuna del COVID, que también sé que soy muy afortunada de haberla recibido.
Estoy agradecida y emocionada, pero me siento un poco débil. Lo único que quiero hacer es decirles que estoy feliz de ver este enorme grupo de gente que se unió al webinar y con oradoras tan maravillosas. Y desde Peace Women Across the Globe trabajamos para reforzar las redes feministas y creo que eso es exactamente lo que está sucediendo hoy. Eso entonces me pone muy feliz. Quiero fomentar que por favor todas compartan sus ideas y que no se sientan tímidas ni intimidadas por las maravillosas oradoras que tenemos hoy aquí, sino que al revés se sientan invitadas a participar y a compartir sus ideas y visiones. Muchas gracias. Quisiera primero presentar a mi amiga, a mi compañera, Nuria Costa, que ha dedicado su vida a la revitalización de las áreas rurales en México y al reconocimiento de su pueblo, especialmente las mujeres rurales. Ha cofundado varias organizaciones locales, regionales y redes, incluyendo el Centro Nacional de Capacitación del Consorcio del Valor Rural y la Red Nacional de Mujeres Rurales. Disculpen mi español, que brinda microcréditos para las mujeres. Muchísimas gracias, Nuria, por estar aquí y por favor, el micrófono es tuyo. En México, la pobreza en el medio rural es muy, muy alta. Más de la mitad del país vive en condiciones de alta y muy alta pobreza. Y ahí fundamentalmente es en las zonas rurales. En las zonas rurales, donde están las mujeres indígenas, las mujeres campesinas. Paradójicamente, nuestro país es uno de los 13 países alrededor del mundo con mayor biodiversidad, es decir, con mayor riqueza en nuestra biodiversidad, paradójicamente con altos niveles de pobreza que se centraliza sobre todo o se focaliza en la mujer rural. Y esto genera una feminización de la agricultura, de la pobreza y en la propiedad de la tierra, porque cada vez la mujer rural también participa más en el desarrollo económico de sus familias, asume esta responsabilidad, 6 de cada 10 mujeres mantienen la casa. Esto nos lleva a una condición de inseguridad. También se ha agudizado la violencia con la pandemia, aunque en el medio rural ha sido menos el impacto negativo de la pandemia, y eso nos enseña que el medio rural es una oportunidad y realmente condiciones de vida para un país que debe ser tomado en cuenta, el medio rural. No es posible que exista una pobreza extrema en el medio rural, que el medio ambiente sea una situación de gravedad, alta deforestación, mucha contaminación en nuestros ríos, en nuestras tierras, por una serie de condiciones, de imposiciones para una agricultura con químicos, por poca conciencia y pocas políticas públicas para apoyar el desarrollo de nuestro campo. Mujeres rurales en mi país somos poco más de 13 millones, entonces no es una cosa pequeña. Es una población que llega a ser casi la población rural, un 20% de nuestro país, 25%, y más de la mitad son mujeres. Pero hablemos de nuestro sueño, de lo que queremos compartir con ustedes, ¿sí? Para esta solidaridad que en todos los países, creo, compartimos nuestro sueño por una economía estable, socialmente estable
que beneficie realmente a una población en su totalidad, que sea un desarrollo sustentable y permanente, que logremos la conservación de nuestros recursos naturales, de nuestro medio ambiente, y que podamos desarrollar una sociedad cada vez más empática, menos machista, más responsable en la necesidad de fortalecer nuestras comunidades, conscientes de una identidad que es la que nos ha dado nuestras raíces, nuestra historia, nuestro día a día, ¿sí? Y permita una gobernabilidad y un país que finalmente nos dé calidad de vida, nos permita relaciones armoniosas, ¿sí? Con equidad y con paz. Esos son los sueños, nuestros sueños, los compartimos no nada más con mujeres en el medio rural, lo compartimos con muchos países alrededor del mundo. Queremos que florezca, que crezcan esos árboles de vida que muestran eso, una calidad de vida, frutos, desarrollo, con unas raíces fuertes que son las del empoderamiento, ¿sí? Y las de un desarrollo con equidad, integral, sustentable. Bueno, eso implica también el trabajo nuestro de día a día, no nada más en nuestras comunidades, sino también el llamado, podemos decir, de solidaridad a que un país incorpore realmente en su visión de nación el papel del medio rural, la importancia que ha tenido históricamente el medio rural para el desarrollo de un país y entender que ahí estamos mujeres, estamos niños y que es una gran riqueza que tenemos que fortalecer, que tenemos que valorar como su papel estratégico, con su papel estratégico que contribuye a un país. Tenemos que construir estrategias para la calidad de vida. Lo tenemos que hacer desde nuestras casas y lo estamos haciendo desde nuestras casas. Tenemos que tener esta lucha permanente para llamar a esta solidaridad, a esta conciencia de toda nuestra sociedad, desde nuestras familias, pero muy importante a los medios urbanos y a los gobernantes en los países. Tenemos por ello que, y lo estamos haciendo, aportar a las políticas públicas con una perspectiva de género y formarnos cada día más en una visión de nosotros y no el yo nada más, de un colectivo que tiene que y estamos construyendo las oportunidades que queremos tener. ¿Y para qué? La gran pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para nosotros es fundamental una conciencia y una visión de la dignidad, de todo lo que implica la dignidad de una mujer, la dignidad de una familia, la dignidad de una sociedad y una comunidad y la dignidad de un país, donde tengamos una visión territorial que es mega diversa, no nada más en sus recursos naturales, sino en la riqueza cultural de nuestros más de 80 naciones, de nuestras naciones. Entonces, la dignidad es uno de nuestros valores, ¿sí? Como persona, como valor personal, la recuperación, la fortaleza, la transmisión de nuestra dignidad y también como un principio a una sociedad, la dignidad, ¿sí? También otro valor importante incorporar en nuestra visión, que incorporamos en nuestra visión, es una visión territorial de que todas las regiones son diferentes y con una gran riqueza. Sí, ahora se pone ahí una presentación. Vamos un poco adelante, por favor, en esta presentación. Sí, adelante,
Adelante. ¿Sí? Porque estamos ya en nuestros sueños. Esto es la feminización que existe en nuestro país. Es clara, cada día es más claro que la mujer está presente en el medio rural. Adelante, por favor. Vamos adelante. Esto es que en nuestro país somos más de 14 millones de mujeres en el medio rural. Adelante. De 10 hogares, 6 mujeres mantienen la economía familiar. Estos son datos del 2000. Y vivimos esta situación que ya señalé, de violencia, de inseguridad, pobreza extrema, de inseguridad alimentaria, de contaminación, de destrucción de los recursos naturales. Adelante. Pero nuestro sueño es cada día luchar por cambiar esto, ¿sí? Son nuestros sueños, es nuestro sueño, y en un sueño trabajamos diariamente para lograr ese corazón de calidad de vida, de armonía, de paz, que incluye crecimiento económico, conservación del medio ambiente, desarrollo humano como ciudadanos, como conciencia colectiva, para que esto pueda ser un sueño real y sustentable, permanente, de día a día, no de desgaste, sino nuestro sueño es ya vivirlo, lograrlo, tenerlo y tener la solidaridad de la sociedad adelante y de nuestras comunidades en primer lugar. Vamos adelante, por favor. Adelante. Ese árbol que yo decía con grandes raíces, que son las del empoderamiento de la sociedad, hombres y mujeres, a partir del respeto y la perspectiva de género, la visión de esa revalorización de las mujeres rurales e indígenas para un desarrollo sustentable y que nos pueda dar este gran árbol que es de calidad de vida, ¿sí? Y que es de desarrollo permanente. Adelante. Con un capital social. El tronco que sostiene todo esto es la comunidad, la persona, las personas. ¿Sí? Y esto que queremos, estas oportunidades de empoderarnos, de lograr ese árbol adelante, esa fuerza con unas raíces sólidas, con un tronco robusto y con grandes frutos y ramas que nos dan vida, porque eso representan estos árboles. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué esta lucha que llevamos durante años diariamente? Para estos valores fundamentales que decía Margo, que nos pregunta Margo, ¿cuáles son estos valores? Estos principios, el valor es en una persona y el principio es en una sociedad, de dignidad, de recuperar identidad, no perdernos por todo lo que diariamente se nos bombardea desde medios de comunicación y desde cultura o poca cultura, en fin, esa dignidad, esa recuperación de la identidad que en nuestro país son más de 70, 80 países diferentes dentro de un México, culturas diferentes. La visión territorial es un principio definitivamente que no podemos dejar de lado. Adelante, por favor. Y nuestra visión, nuestro llamado a una solidaridad desde nosotras mismas, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestro país, tiene que ser integrado, como esta imagen que es un desarrollo integrado, integrador, conciencia de ciudadanos, que no nada más nos debemos beneficiar de unas políticas y de una visión de país, sino actuar para lograr ese desarrollo. Este desarrollo está centrado y este sueño para lograrlo está centrado en las personas, en su empoderamiento social, en esa dignidad, esa revalorización, ese saber y conocer nuestros derechos, en un uso sustentable de los recursos, en entender que el campo no vive únicamente de agricultura, hay
muchas más actividades y de manera muy importante tener clara la diferencia para un enfoque de género y entender que con los jóvenes es un trabajo también muy particular, con sus valores, con sus sueños, con sus particularidades. Adelante, por favor. Eso es lo que yo podría compartir con ustedes. Son 10 minutos que espero no haberme pasado hablando mucho. Y de nuevo, mi corazón, gracias y mi alegría de estar con ustedes y de haber sido invitada. Thank you, Nuria. That was brilliant. Muchas gracias, Nuria. Estuvo maravilloso, como siempre, y tan inspirador y tan visionario. La mega diversidad, esa palabra, piensen en esa palabra, no solamente en tanto tamaño, sino como en un futuro grande, en un sentido cualitativo, no solamente en términos de números. Así que para aquellos de ustedes que están escuchando, por favor, tómense unos minutos y unos segundos para escribir sus reacciones. Tomen nota de sus reacciones y de cómo lo que dijo Nuria los y las ha inspirado para poder pensar en sus propias visiones. En segundo lugar, tenemos a Camila Godoy. Por cierto, tenemos una científica verdadera entre nosotras. Es ingeniera química. Pero más allá de eso, también es una música impresionante, toca el bajo, compositora y también cantante. También es educadora. Como educadora, Camila trabaja en el curso de capacitación feminista para promotoras populares, promotoras y líderes populares, y algunos cursos en el campamento de rock para chicas en Brasil. Camila, quiero aprender a tocar el bajo con vos. Esa es otra conversación igual, pero bienvenida y por favor compartí con nosotros y nosotras tus ideas. Hola. Interpreter that's gonna help me translating Quisiera Quiero también agradecer agradecerles a las intérpretes que a me quien van me a va a ayudar a ayudar a traducir traducir del portugués al inglés. de portugués a inglés, porque creo que me voy a sentir más cómoda hablando en portugués. La forma más posible de abordar las temáticas de este seminario son pensar en el futuro del capitalismo y del patriarcado, como tratan siempre de interrumpir, como siempre, constantemente, interfieren en nuestra lucha por la derecha extrema que cada vez se ha hecho más fuerte en todo el mundo. Y no existe duda de que nosotras como feministas y que el grupo, la población LGBT, representa una lucha ante la explotación capitalista. Pensar en nuestros mundos, en las posibilidades, en nuestra lucha, es posible a través de la comprensión de por qué otros tratan de interrumpir nuestra lucha y por qué otros ven en nuestro activismo como feministas y como LGBT, por qué ven la posibilidad de detener esta lucha y de detener la explotación de los pueblos. La lucha feminista siempre plantea el rol de las mujeres en el sistema patriarcal de la explotación. El rol de las mujeres como la base reproductora, como máquinas reproductoras de fuerza de trabajo barata, mujeres que cuidan la fuerza de trabajo,
el trabajo no pago que siempre realizan las mujeres, reproducidas como las nuevas trabajadoras. Este trabajo no pago de las mujeres es uno de los pilares que sostienen la explotación capitalista. Es por eso que una de las preguntas que nos trae hacia el futuro, o sea, la lucha feminista para el futuro, tiene que ser revolucionaria, tiene que ser una lucha que vaya a atacar el centro de la explotación capitalista, puntualmente porque nuestra lucha también ataca otro pilar de la explotación capitalista, que es el racismo. Por eso lo que proponemos como una sociedad más justa va en contra de dos pilares que la explotación patriarcal tiene en el mundo. Cuando pensamos entonces en los tres valores que son esenciales, que son principales y centrales para la construcción de nuestro futuro, uno de estos valores, considerando en este caso a las mujeres de América Latina, de Brasil, es nuestra lucha por la descriminalización del aborto. Es una lucha que enfrentamos actualmente en el mundo y que está impuesta por los hombres que quieren mantenernos dentro de este trabajo reproductivo no pago, casi esclavo. Otro punto que considero muy importante y que también nos plantea una molestia es la capacidad de construir de manera horizontal nuestras comunidades sin jerarquía. Esto es nuestro objetivo, nuestro seminario de hoy, lo que estamos haciendo a través de Internet, en nuestras comunidades, en nuestras redes. Mientras nos vamos escuchando, podemos construir juntas, construir en conjunto. En el área en común que tenemos dentro de la comunidad, trabajamos en conjunto para lograr dejar de lado la meritocracia que imponen el capitalismo y el patriarcado para cada uno y cada una de nosotras en el mundo. Es por eso que la segunda parte que considero muy importante es justamente luchar contra esto. En el caso de Brasil en particular, como saben, tenemos un gobierno de extrema derecha con tendencias fascistas y lo que creo que les asusta es esta capacidad que tenemos de generar, de construir de manera horizontal, sin jerarquías y contra el capitalismo y el patriarcado, porque esto es una amenaza al poder militarizado y al poder jerárquico. El tercer valor que considero fundamental en nuestra lucha y que puede construir nuestro futuro es la capacidad de escucha. La escucha, escucharse unas a otras, con atención, con humildad. Esto nos fortalece, esto nos hace realmente más unidas y más fuertes. Compartir el dolor puede realmente fortalecernos. Es un valor transformador poder escuchar de la manera en la que nosotros lo hacemos. Las mujeres que brindan y que reciben estas historias de paz. Esto tiene un potencial enorme para la transformación, como características
cuando pienso en las características que nosotras como feministas debemos tener y debemos fomentar para llevar adelante nuestra lucha. Uno de los principales valores que debemos mantener es nuestra interseccionalidad, es decir, la capacidad de lograr entender que las luchas de cada una de las mujeres no es desconectarse, es decir, no es separarse de otras luchas, como las luchas de género, la lucha de orientación sexual, la lucha de raza, que ponen a todas las personas dentro de este sistema, el sistema capitalista, patriarcal. Así que creo que nuestra capacidad de poder pensar la opresión y la manera de ver la interconexión y ver las macrocausas o ver los macroconflictos, ver cómo están relacionadas y relacionados con nuestros microuniversos. Creo que esta interconexión es lo que las feministas logramos plantear y lo que planteamos continuamente durante nuestras luchas. Con respecto al tercer punto, lo que genera fricción para nosotras aquí en Brasil con respecto a nuestras luchas es una de las cosas características aquí en Brasil. Considerar nuestro pasado colonial, que implica la designación de las poblaciones indígenas del continente y en mi caso particular de mi país, de Brasil, el genocidio que no solo implicó la exterminación de los cuerpos, sino también la imposición de una religión única. En Brasil, el 85% de la población son religiosos, se autodeclaran cristianos, y las iglesias de Brasil están relacionadas con la derecha extrema y con la defensa de los valores defendidos, en este caso, por el capitalismo. Yo soy atea y creo que esto nos puede causar cierta ansiedad o malestar aquí en Brasil. Es decir, cómo algunas feministas ¿cómo podemos hacer, cómo podemos tomar este diálogo entre la religión en Brasil y nuestra creencia como feministas? Y cómo plantear la historia de cómo cambiar la historia de la Biblia, de la Virgen María, y cómo poder cambiar incluso el impacto que pueden tener sobre el cristianismo, cómo pueden cambiar la sumisión ante Dios Todopoderoso. Creo realmente que otra de nuestras angustias mayores aquí es ver cómo ver a través de la lucha de las feministas y cómo comprenderla dentro de este contexto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. Fue un punto muy importante, el tema de la fe, de la religión, del impacto que tiene, tanto de manera opresiva y quizás liberadora también, como para, bueno, ver, sí, justamente, o sea, al pensar en las relaciones entre lo macro, lo global y lo micro, exactamente, es lo que pasa de manera interpersonal y internamente en nosotros, en el nivel más básico. Así que muchas gracias por hacer este planteo.
Nuevamente, antes de pasar a la próxima oradora, escriban algunos de sus pensamientos, de sus reacciones, mientras vamos mientras escucharon a esta segunda excelente oradora, Camila. Nuestra tercera oradora, entonces, es Philogene. Es una activista apasionada, Philogene Anumo, que trabaja por la justicia de género. Realiza activismo en línea, es miembro de la generación más joven. Realmente es genial porque necesitamos tener participantes de la nueva generación. Y justamente este panel también es intergeneracional, lo cual me encanta realmente. Así que nuevamente, ella trabaja por la justicia a través del activismo de base, a través de generar mayor capacidad para las feministas jóvenes y organiza también grupos feministas jóvenes, lo cual también me parece increíble. Sus raíces en los movimientos feministas comenzaron en la Universidad de Nairobi, en donde trabaja como la presidenta del grupo de trabajo de mujeres en 7 campus. Muchísimas gracias, Philogene, por venir, por participar hoy, así que tienes la palabra. Muchas gracias, Margot. Me mantengo joven todavía, así que no puedo decir que soy tan joven, pero bueno, sí, es uno de los programas justamente que trato de desarrollar en la universidad con todas las jóvenes. Margot, muchísimas gracias por invitarme, por hacer toda esta moderación del panel. Realmente me inspira muchísimo lo que estuve viendo y escuchando hasta ahora. Nuria y Camila me hicieron el trabajo muy fácil ya, porque dejaron planteado todo lo que yo también quería contarles. Preguntas también me hicieron reflexionar en mi activismo en el pasado, así como también qué es lo que estoy tratando de hacer ahora, interviniendo actualmente en los feminismos. Con respecto a las preguntas, quizás empiezo al revés, con respecto a qué es lo más confuso del trabajo y la situación actual, cuando imaginamos el futuro que deseamos crear. Bueno, para mí creo que parte del desafío con respecto creo que es la justicia económica, la justicia de género. Creo que hay una dicotomía falsa entre la visión y la realidad. Entonces, ¿cómo desafiamos esto? ¿Cómo le hacemos frente mientras avanzamos nuestras visiones y nuestras ideas? ¿Cómo podemos garantizar que la visión se convierta en la práctica? Pensando en lo que todos han dicho ya, en lo que mis compañeras dijeron, creo que la economía feminista es una idea que no solo es importante por la crisis actual de COVID-19, por el análisis que vienen haciendo Margo y mis compañeras, sino por las fallas sistémicas que tiene la economía actual. Creo que lo que vemos con respecto a estas crisis climáticas, bueno, lo que escuchamos recién de Brasil y de muchos otros oradores, bueno, yo les doy el contexto de Kenia. Vemos la consolidación de fuerzas antiderechos, que también están muy ligados con los derechos humanos, con lo que nosotros solíamos reclamar como derechos humanos para todos. Por supuesto que estas son algunas pocas de todas las crisis que están ocurriendo simultáneamente con la crisis de COVID. Lo que también sabemos es que el feminismo no es nuevo dentro de las crisis que enfrentamos, con las crisis de identidad y con cómo los sistemas opresivos operan. Sabemos que esta es una realidad desde hace tiempo. Tenemos gran historial de resistir al colonialismo en Kenia, por ejemplo, y al racismo. Ha habido mucho de esto, a la modernidad y a todos sus problemas y deficiencias. Por eso es que a partir de movimientos antirracistas, que incluyen grupos de migrantes, grupos de indígenas, hemos visto que estamos siempre en la línea frontal, en la primera línea de estas crisis, generando sistemas que
siempre deben estar basados en la ayuda mutua, en la reciprocidad y justamente en el desarrollo del feminismo. Porque esto es tanto la teoría como la práctica. Y esto lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Si reflexionamos en el momento actual, vemos que la solidaridad feminista en la actualidad es lo que realmente está fomentando y haciéndonos avanzar. Vemos el respaldo hacia las trabajadoras sexuales que habían quedado de lado y que nunca entraban dentro de los sistemas de salud, sistemas de cuidado. Es por eso que vemos redes de solidaridad con redes de feministas que brindan ayuda de salud, alimentaria. Basándonos en eso, entonces, uno de los proyectos y experimentos que estamos haciendo actualmente y que me gustaría entonces abordar con esto los valores y principios, es lo que llamamos un manifiesto feminista global. Está basado en el poder colectivo para poder generar y pedir un cambio, para poder transformar las sociedades y la economía y garantizar que podamos generar una mayor conciencia del cuidado. Las demandas de este tipo de sistema es, en primer lugar, una infraestructura social y sistemas de cuidado para el ambiente y para las personas, que sean la base de la economía. Creo que esto se convirtió en algo muy claro actualmente, especialmente mientras vemos a las trabajadoras y trabajadores esenciales dejados de lado. Durante mucho tiempo no se los reconoció como esenciales, pero creo que ahora es una demanda que cada vez se hace más visible. En segundo lugar, cuando hablamos de la economía, el capitalismo ha siempre impulsado este criterio de un sistema económico, pero como feministas lo que nosotras vemos e idealizamos es el reconocimiento de la pluralidad de los modelos económicos. Creo que esto también nos puede ayudar en algunas de las luchas que estamos viendo, porque en lo que respecta al cambalache, Nuria, vos también lo habías mencionado. Sabemos un modelo que llamamos una economía generalizada, más abierta. Rescatamos la idea de qué es el valor. Tratan de sacarnos este valor, el patriarcado, y nosotros vamos a mantenernos. Por otro lado, ¿cómo nos definimos? ¿Cómo nos definimos? Somos un grupo de comunidades feministas que generalmente, en los sistemas económicos capitalistas prioritarios, tratan de reducir nuestros salarios o directamente no pagarnos por muchos de nuestros trabajos. Es por eso que este momento nos lleva a decir cómo podemos transformar esta economía global. Nuestras demandas implican que para llegar a una economía realmente feminista tenemos que ir tomando pasos. Si nos basamos en la realidad feminista actual, esto puede implicar, para mí, Margo, esto también vuelve a la pregunta que planteabas previamente. ¿Qué estamos viendo? Sabemos que tenemos el análisis, hemos hecho este análisis durante años, pero ¿cómo amplificamos estas realidades entonces? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el futuro puede ser aquí y ahora? Destruir la idea de que el futuro va a existir en algún momento lejano. Hemos visto en los que están analizando la parte más de políticas, de legislación, de lograr un cambio a través de los gobiernos nacionales o multinacionales, hemos visto esperanza, hemos visto ejemplos de esperanza. Por ejemplo, en Bolivia, en donde sabemos cuáles fueron los daños provocados por el FMI cuando vemos las medidas de austeridad implementadas, Bolivia mostró un ejemplo en donde se implementaron medidas del FMI y dijeron que eran inconstitucionales, pero también desestabilizan su economía. Entonces hablan acerca de la justicia interna, de lo que necesitan ellos. También vemos ejemplos en México, en donde hay un compromiso político para despriorizar a las GMOs, porque sabemos cómo están generando grandes luchas dentro del área agroecológica. Sabemos que no sería una práctica agroecológica
posible a futuro. Y por eso vemos que dentro de la pandemia incluso hay un movimiento y hay políticas para poder generar impuestos que puedan generar fondos, y muchas veces es importante mencionar todo esto porque nuestros futuros feministas deben ser resistentes, por un lado, resistentes, es decir, a cualquier sistema opresor, pero al mismo tiempo también deben ser proposicionales, es decir, brindar propuestas. Esto es lo que estamos pensando que actualmente deberíamos lograr. Aquí es a donde los valores y los principios, a donde creo que realmente deberíamos encaminarnos para un futuro. Las prácticas son las que deben luchar contra las prácticas jerárquicas. Ya mencionaron previamente por qué debemos abrir y cambiar la jerarquía imperante. El segundo principio, entonces, es que debe haber una relación entre la práctica y la teoría. Creemos que esto es lo que hace nuestros futuros mejor. Asegurando que estos futuros feministas sean para todas y darnos cuenta de que el futuro no es un lugar, sino que es un proceso y quizás nunca tenga fin. Cómo logramos eso y cómo logramos la continuidad de lo cíclico. La tercera cuestión que quiero marcar como un principio es que no hay propiedad, más bien hay cuidado, protección. Esto asegurará que entendemos el cuidado a la vida, más allá de las personas y de los planetas. Esto no debe depender de ningún tipo de propiedad. La gente se está beneficiando de la pandemia y uno de los desafíos que siempre enfrentamos cuando trabajamos en justicia económica tiene que ver con energizar a la gente para resistir. Y uno de los desafíos que enfrentamos es cómo visualizamos el número de ceros que tiene, por ejemplo, un trillonario o un multimillonario. Es obsceno esto, son obscenas cantidades de trabajo de las cuales se apropian. Y acá lo que hablamos es que tenemos que promover no un modelo de propiedad, sino un modelo de cuidado y protección. Y tenemos que entender lo que tenemos y saber que no es nuestro. Tenemos que hablar de las futuras generaciones y cómo podemos reenmarcar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Quiero parar aquí. Sabemos que que la organización transnacional, todo esto depende de las conexiones que estamos haciendo, como la que está teniendo lugar ahora, cómo reforzar los movimientos locales, construir relaciones globales y cómo mejorar nuestra acción global, colectiva. Estas entonces son solo algunas ideas para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Estoy emocionada por ver cómo las tres presentaciones realmente se conectaron y cómo los temas las atraviesan de tres regiones muy distintas del mundo. ¿Se pueden imaginar cuánto trabajo se está haciendo en términos de crear conciencia y activismo? Y lo que recién estaba diciendo Philogen sobre conectar teorías y prácticas. Estas tres oradoras pudieron hacer estas conexiones a través de sus presentaciones individuales. Me encanta, me inspiran y me siento muy emocionada, como siempre, cada vez que me inspira algo. Philogen, ¿sabes que de tu presentación, también de la presentación de Camila, en realidad de las tres presentaciones, me llevan también a pensar en esta pregunta: ¿dónde y cuándo está lo postcolonial? ¿Qué significa eso realmente en tanto experiencia vivida, en tanto las personas están viviendo estas experiencias? ¿Y qué pasa con los lugares que todavía están colonizados? ¿Y qué pasa con las formas de neocolonialismo y todas las formas que esto está adoptando en todos los países que ustedes representan y en muchas otras partes del mundo también? Por supuesto, un concepto clave que presentaste, Philogen, es este concepto de protección más que de propiedad. Y creo que esta es una puerta de entrada maravillosa para nuestra próxima oradora.
que también viene de la zona de la Bahía de San Francisco y es una nueva amiga y una compañera. Lupe Nyumeitolu, espero haberlo podido pronunciar bien. Es académica, poeta y organizadora comunitaria de Tonga, de las Islas del Pacífico. Como nota al pie, creo que es muy interesante ver cómo todas nuestras panelistas son además poetas, escritoras y tan creativas en un sentido más convencional, por supuesto. Es uno de los miembros fundadores de el proyecto de justicia climática de Moana Nui y de la Coalición de Oceanía del Norte de California, organizaciones comunitarias que trabajan en pos de la autodeterminación de los habitantes indígenas de las islas del Pacífico a través de organizar proyectos de justicia climática y de la tierra. También facilita grupos y ceremonias con prisioneros isleños del Pacífico que están encarcelados en el norte de California. Saben que los Estados Unidos tienen la tasa más alta de encarcelación de cualquier país del mundo. También trabaja con personas encarceladas y también busca crear lazos de solidaridad con los grupos, las tribus indígenas de Norteamérica, particularmente en espacios sagrados, para la protección de espacios sagrados en California y el Pacífico. Fue parte de Seeding Hope de Sogorea Land Trust, que es un programa bimestral que presenta a distinguidos líderes indígenas, artistas, académicos. Muchísimas gracias, Filipe. Muchísimas gracias, Margo. Margo, ¿eso es lo que tenías? Es una biografía vieja, pero es muy importante para mí también y te agradezco muchísimo por compartir eso. Sí, no hablé sobre tus libros. No, 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 no te preocupes, mejor, mejor. Está muy bien. Creo que en realidad digo eso porque después del COVID me siento muy afortunada de estar trabajando con nuestros hermanos y hermanas que están encarcelados. Cuando leíste justamente esa biografía, yo lo que pensaba es que realmente me emocionó muchísimo y pensaba, antes de empezar mi presentación, me gustaría decir algo en voz alta. Quiero decirle a nuestros parientes que están atrás de las rejas, quería decirle entonces a nuestros familiares que están tras las rejas que los amo, especialmente a mis hermanas que he conocido y que conozco ya desde hace varios años, que a las que me cuidaron tanto. Ay, mi tesis doctoral me llevó varios años completar. La investigación justamente es sobre violencia contra las mujeres, especialmente violación y violencia sexual en comunidades de Tonga y de isleños del Pacífico, y especialmente adentro de las familias. Y esto lo dije antes, pero lo quiero decir de nuevo, particularmente en el círculo feminista. Fueron realmente los hermanos y las hermanas tras las rejas quienes me ayudaron a continuar el sueño porque lo había dejado. Me dolió tanto que yo había en un momento abandonado la investigación y ellos me alentaron a través de sus ejemplos y de sus cuidados de que vuelva a este compromiso de escribir sobre la violencia contra las mujeres, especialmente sobre cómo la violación y la violencia sexual es un proyecto colonial. Es un proyecto colonial para los isleños del Pacífico y también y porque es tan esencial y tan central al proyecto colonial, también destruyó nuestras familias y destrozó nuestras relacionalidades sagradas compartidas, no solamente como seres humanos, pero especialmente o entre seres humanos, particularmente con nuestras madres.
También quiero agradecerte tanto, Margo. Yo sé que estoy haciendo muchos agradecimientos en este momento y sé que estoy usando mi tiempo, pero también hago esto porque es parte de mi herencia de Tonga y de las islas del Pacífico. Y sé que muchas veces cuando estoy en espacios académicos, la gente es como una anomalía esto. Agradecer y protocolos de reconocimiento y de agradecimiento son una anomalía aquí en Occidente. Y lo hago a conciencia, no solamente porque son protocolos que yo honro, sino porque trabajo como indígena feminista, como una indígena, como una mujer de Tonga feminista. Y esto es un trabajo para las próximas generaciones. Es un trabajo que honra a nuestros antepasados, pero también honra el hecho de que hoy aquí, en este momento presente, este trabajo que esperamos que alimente nuestra relacionalidad sagrada con las próximas 7 generaciones. Así que es para los jóvenes de las Islas del Pacífico, especialmente los jóvenes académicos indígenas. Espero que sepan que podemos rechazar las normas académicas occidentales del individualismo. Y yo llegué aquí a partir de esa idea de que llegué por mi trabajo duro. No, no fue así. En realidad llegué acá por el trabajo enorme y por nuestra relacionalidad sagrada, nuestro hogar y tantos parientes familiares que tengo, incluso vos, Margot. Trabajé bajo tu ala, bajo tu mirada, y especialmente quiero transmitirle a todos mis parientes, a mis familiares, que he aprendido tanto de Margo, especialmente su trabajo, mi trabajo con ella, nuestra colaboración con feministas, feministas blancas, a- a- em, mujeres feministas latinas. Es un honor para mí estar acá y para las maravillosas panelistas que hablaron antes que yo, que también están representando y dándole voz a sus ancestros. Es un honor enorme y me siento muy bien y con mucha humildad estoy aquí. Para nosotros, este es un espacio creado específicamente. Y esto es lo que siempre le digo a los jóvenes, que nuestra gente, como gente del Pacífico, gente indígena, no tenían miedo de las conversaciones difíciles. Tenemos espacios en particular, espacios culturales, espacios para poder tener estas conversaciones difíciles. Y como gente indígena, nuestras conversaciones difíciles van a incluir todo lo que nos dicen que no tenemos que tener en la academia, que son emociones, mostrar compasión, amor mutuo, que también centra lo sagrado, pone a lo sagrado en el centro, en todo el trabajo y nuestras relacionalidades. Así que en este espacio centramos estas relacionalidades sagradas, sabiendo que las conversaciones que podemos tener, tal vez no estemos todos de acuerdo, tal vez no lleguemos a consensos, pero sí reconocemos y honramos a los ancestros de cada uno. Sé que este es el trabajo de la gente del pasado, las personas y las personas no humanas del pasado, o los seres no humanos del pasado, del presente y del futuro, que me han traído a este espacio aquí. Así que es con mucho honor que lo digo y a la gente joven quiero hablarles fuerte y claro. Aquí en California nos despertamos a las 4:30 de la mañana. Ya sé que vos, Margo, te despertaste más temprano todavía porque es el tipo de guerrera que sos. Pero también a nuestros familiares, y sé que esto es parte de mi charla también, hablamos de la protección antes del cuidado, con mucha humildad. Yo estoy hablándole a la gente de la tierra de Wishanaloni, una de las 8 tribus de personas indígenas, y realmente digo esto, quiero enfatizarlo, son los, los protectores originales y los últimos protectores de esta tierra que ahora es conocida como Oakland, California. Esta tierra, este cuerpo de tierra, se llama Unchan, es el nombre original
esta tierra, este cuerpo vivo de nuestra madre tierra. Entonces, a la hermana que recién de Kenia, que hizo su presentación tan maravillosa, estaba pensando que iba a cambiar mi presentación un poco, si te parece bien, Margo. Voy a empezar con la última pregunta. Voy a empezar con esa última pregunta, la pregunta que sobre qué es confuso de este momento en particular, qué nos confunde de este momento. Antes de responder a esa pregunta, quiero dar un poquito de vocabulario en el trabajo que hago, especialmente el trabajo sobre violación y violencia sexual como herramienta colonial esencial. He conversado con muchísimos otros académicos maravillosos, pero hablo del terror blanco. Es una violencia racializada y con base de género que atraviesa sistemas de familia, género y sexualidades contra las mujeres y las niñas de Tonga. Esta palabra, Tonga, perdón, es una isla, parte de la Oceanía Pacífica, que se llama Polinesia. Ahora también está Samoa, también muchos probablemente conocen a Hawái, que está del otro lado. Puedo ver que tenemos muchísimos parientes hoy acá. Todas estas islas son partes también de Nueva Zelanda, son partes del Pacífico y de Oceanía. Solo entonces para darles un poquito de información de dónde es Tonga. Vuelvo entonces a la definición del terror blanco. En mi trabajo, tanto en la investigación como en el trabajo comunitario, me centro. Esto lo uso como una herramienta metodológica en el trabajo que hago. El terror blanco también, su alcance, está inextricablemente ligada a la expropiación del mundo natural de Tonga o el Funua, la tierra, la madre tierra, la querida madre tierra, y también a la Moana, nuestro océano Pacífico tan querido. Estas son espacialidades y cosmologías del tiempo que se entienden como femeninas y que están en el núcleo de aquello que definimos como sagrado. Lo sagrado, al igual que para muchos de ustedes, muchos familiares y otras culturas, es el núcleo de nuestros sistemas y economías de relacionalidades sociales y está en el corazón y en la vida de ser de Tonga o el ser Tonga. La última pregunta que presentaste, Margo, para la discusión. Muy recientemente yo estaba en un podcast de PBS donde me pidieron que por favor hablara del legado de la sociedad misionera de Londres que vino en el siglo XIX. Y le respondí a esa pregunta leyendo este pequeño pasaje que escribí también en mi tesis doctoral. Escribí, el mes de mayo de 2015 fue un tiempo de emoción política en las calles del centro de Nuwalofa, la capital de Tonga. Cientos y cientos de tonganos con, de todas las generaciones, gente mayor, niños, bebés, juventud exuberante, bandas, se unieron a marchar por las calles unidas en un momento para apoyar una coalición de líderes de Tonga que para mostrar su oposición a la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la discriminación de las mujeres. Hubo estas marchas estaban enraizadas en el miedo de que se erosionara el poder patriarcal al crear leyes que permitirían a las mujeres de Tonga poseer tierra, permitirían la legalización de
matrimonios, casamientos del mismo sexo y ampliación de derechos que incluso podrían incluir el acceso al aborto. Todos estos derechos son considerados ilegales en la jurisprudencia de Tongo. Además, la urgencia para apoyar la ratificación fue promocionada por las activistas mujeres porque de acuerdo a un estudio nacional de violencia doméstica liberado en el 2000, lanzado, perdón, en 2012, el 77% de las mujeres de Tonga son físicamente o sexualmente abusadas. Las estadísticas y estas manifestaciones públicas contra SIDA demuestra que ser mujer de Tongo en el siglo XXI es conocer las manos de la violencia patriarcal y sus diversas maniobras, y saber y conocer su familiaridad y el silencio y las normas que integran a las mujeres en lo que es el tejido de ser de Tonga. Hablé recién de una marcha en Doha, una marcha que muestra el legado del terror blanco y cómo sigue definiendo y confinando nuestro ser de Tonga, y especialmente a las mujeres, y para muchas de las mujeres, y también a nuestros hermanos y hermanas no binarias y familiares. Esta es la realidad que sigue definiendo nuestras vidas. Y lo que pasa también es que el terror blanco también está en el corazón de nuestras migraciones de Tonga hacia los Estados Unidos. Durante la ocupación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, que este es un proyecto del que hablo en mi investigación sobre el uso sistémico de la violencia sexual y la violación sobre las mujeres como forma de oprimirlas y desintegrar el ser nacional. En 1945, lo que pasó cuando los Estados Unidos supuestamente se van de Tonga, por supuesto en la investigación muestro que nunca se fueron del todo de Tonga, y lo que sucede es que los poderes, por supuesto, se transfieren a la iglesia mormona de base norteamericana. Tenemos el récord global más grande de, de la conversión a ser mormón a través de bautismos. Y es esta política en particular la que instiga y navega, atraviesa nuestra migración a los Estados Unidos, incluyendo a Huchen, a la tierra que ahora es Oakland, California, o la Bahía Oriental de California. En el trabajo que yo hago una pregunta. Y nosotras, como mujeres indígenas, como mujeres de Tonga, que llegamos aquí a través de los legados del terror blanco, ¿qué hacemos en esta tierra, en este cuerpo de tierra que también fue creado por el terror blanco, que es California y la Bahía Oriental? Entonces, queridos parientes, yo muestro siempre esta imagen. Esta foto es del 2019, justo antes del COVID. Qué honor que fue estar acá. Esta es una imagen de del sitio sagrado Leshanamoni en el oeste de Berkeley. Es el sitio sagrado más antiguo del área de la bahía. Esto también es algo que quiero reconocer. Esta es una tierra que es protegida por un líder muy respetado. Esta imagen para mí muestra nuestras solidaridades, nuestras múltiples solidaridades, nuestra Daukiva, o esta forma de honrar las relacionalidades sagradas y reconocer la tierra indígena sobre la que estamos. Esta es parte del proyecto de salvar a esta tierra de la amenaza de una de las
terratenientes de Berkeley más poderosas, que quiere hacer desarrollos inmobiliarios en esta zona. También trabaja con políticos de California para poder crear leyes, para continuar la profundización del proyecto colonial. En esta foto, entonces, lo que pueden ver, esta es una ceremonia para honrar a la población nativa de Hawái y de Oceanía. En esta foto, esto es hacia el final, ¿no? Pero la ceremonia incluyó cientos de personas y tengo que decir que lo que fue tan lindo y tan conmovedor de esta ceremonia es que la organizamos con jóvenes de la universidad, gente del Pacífico, afroamericanos, de la comunidad local. En esta foto pueden ver nuestra solidaridad, nuestro gran lado con nuestros hermanos y hermanas de Papúa Nueva Guinea. Ahí ven, en Papúa hay un genocidio que está teniendo lugar. Vemos cómo está funcionando el terror blanco, el gobierno norteamericano junto con el gobierno de Indonesia y militares con Papúa, porque en Papúa tiene las minas de oro más grandes, las 3 minas de oro más grandes del mundo. Esta conexión nuevamente entre el uso de la fuerza militar y la violencia sexual y la violación como un arma sistémica para oprimir a los pueblos y para expropiar, y como parte también del robo de sus tierras. También por la nueva economía verde, Papúa Occidental tiene también uno de los bosques de palma más grandes y pueden ver también la expropiación de estos bosques de Papúa Occidental para la supuestamente buena economía verde. Pueden ver ahí a Kukiaimana. Es, es la palabra hawaiana para protector. Los hawaianos nativos son otro pueblo indígena, igual que los que estuvieron en Standing Rock. No son dueños, son protectores. Para nosotros, como de personas de Tonga, también tenemos conceptos similares para referirnos a esto. Nosotros no somos activistas, somos parte de un ciclo de ancestros que siempre se levantaron para proteger aquello que es sagrado. Nuevamente vemos ahí la bandera de Hawái, la de los nativos hawaianos. También tenemos aquí parientes de Palestina, también tenemos hermanos y hermanas que no se ven aquí, que son parte del movimiento Black Lives Matter y también del movimiento antiviolencia policial. Lo que también es muy lindo aquí es ver muchos de los familiares irlandeses que también hacen conexiones entre su relación con Irlanda, defendiendo sitios sagrados en Irlanda, creando estas conexiones y trayendo estos valores, incluyendo solidaridades con otras comunidades y otras culturas. Esta es la última foto, entonces. Especialmente quiero resaltar la esperanza que trae esta foto en relación a la primera imagen que describí, ¿no? De la marcha en Tonga, que fue liderada por estos líderes cristianos que estaban en contra de los derechos de las mujeres. Aquí, en cambio, vemos a los jóvenes indígenas, a las mujeres también, mujeres líderes de mujeres indígenas. Con mucha humildad, les agradezco muchísimo. Thank you so much. That was Muchísimas gracias, fue realmente increíble. Creo we que ended on the note of thinking terminamos justamente diciendo y pensando en estos pueblos indígenas, en la importancia que tiene eso, y realmente escribí aquí en el chat, mientras tanto, un link de cosas que mencionamos previamente. En este caso, lo último que escribí fue la doctrina del descubrimiento, 1455, de el Papa Nicolás, que dijo: todos los monarcas europeos salen y toman lo que quieren,
que no es cristiano. En ese momento no había tantos cristianos aceptados en Europa, pero pensar justamente en estas ideologías o sea, en realidad no siquiera es una ideología, era una autoridad religiosa cristiana que alentó a los monarcas a hacer esto, a tomar todo lo que quisieran directamente, a apoderarse de lo que quisieran. Y no era solo los monarcas europeos, sino que para la Iglesia Católica funciona igual. Así que pensar en esta conexión creo que puede ser muy importante también. Antes entonces de tomarnos un receso musical de unos minutitos, quiero aprovechar unos momentos más para reflexionar sobre lo que estuvimos escuchando, sobre las conexiones entre las presentaciones de cada oradora. ¿Qué preguntas tienen? ¿Cuáles son las reacciones emocionales que estuvieron tuviendo al escuchar estos pensamientos, estos sentimientos que nos plantearon tan profundos cada una de nuestras compañeras con respecto al estado actual del mundo, las formas de pensar el feminismo, las formas de realizar feminismos y de generar solidaridades? De la misma manera, pensar en las cosas que nos confundían, porque la confusión también es importante. La confusión es como si fuera un motor que nos ayuda a ir en mayor profundidad en nuestras relaciones, en nuestras propias prácticas, propios pensamientos.